por ejemplo, con estas cosas que nos gustan, que es parecido a la pulsión que uno tenía de chico cuando tenía un buen chiste o veía una buena película, ¿no? Que enseguida salía a compartirla, a compartirla, a contarla. Tenías un chiste nuevo y enseguida querías contarlo con tus amigos, o veías una película que te gustaba y el otro día la contabas. Eso hoy, evidentemente, está reemplazado directamente por la acción de que el otro la pueda ver, es decir, cuando nos llega un material que nos gusta, una nota periodística, una meme, un video, lo que primero tratamos de hacer es compartirlo con otros, ¿no? Es decir, le programamos el entretenimiento al otro, nos empezamos a entretener entre nosotros y somos, como te decía hace un rato, los propios Romais, ¿no? Y los Yankeleviches. Y entonces hay cosas que se mueven más y cosas que se mueven menos, y todo eso es por eso, o sea, como un aprendizaje obligado en una situación de rescatar normalidad, de ir de intentar una normalidad, de seguir viéndonos, de seguir encontrándonos. No lo digo de una manera no romántica nada más, la idea de seguir con las clases. Hay como una imposibilidad en un momento de poder aceptar que algo cambió y que todo debe detenerse. Entonces buscamos por vestigios. Apareció esta endija tecnológica en la cual hace que de pronto haya cosas que puedan seguir funcionando de otra manera y otras que no. A mí lo que más me sorprende de esto es lo que yo aprendí. O sea, toda la cantidad de cosas que aprendí en esta cuarentena y la cantidad de cosas que me enteré de mí mismo, ¿no? En la cuarentena, pues, los niveles de inutilidad que tengo en mi casa. Soy un tipo inútil en casa. Antes, en medio de todo el verto de lo que ocurría, por ahí me daba cuenta. Tuve que aprender a limpiar cosas. Hay un extraño fenómeno por el cual los platos sucios se multiplican de una manera que supondría que hay 20 o 30 personas viviendo en mi casa y no 4 como somos. Y en ese trajín aparecieron costumbres nuevas como, no sé, ponerme el teléfono usar auriculares, ponerme el teléfono en la camisa y mientras lavo platos hablar con alguien, porque no soporto hablar, no soporto lavar platos, o no soporto hablar con alguien y por eso lavo platos. No tengo claro bien eso. A mí en ese sentido me parece que un poquito lo que estaba, ese video que hice recién, no salió tanto en base a las costumbres, sino a los cacerolazos de los 15 días anteriores, ¿no? Entender que había un momento donde la normalidad implicaba que mucha gente necesitara protestar o quejarse de algo, ¿no? Una pulsión de queja o de insatisfacción, y un alimento para que esa insatisfacción se pudiera desplegar, ¿no? O sea, 12 años de queja, 12 años de odio, porque lo interesante de algunos sectores opositores en este momento es que aún siendo cercanos al oficialismo, siguieron quejándose o teniendo eh, el hábito, o estaban hechos también de quejarse del peronismo y del kirchnerismo, ¿no? Y sobre todo de la figura de Cristina, sin duda. Entonces, cuando aparece la idea de un acuerdo, porque aparece la idea de un enemigo común, ¿no? Vamos a suponer que ¿hay cordobeses en la sala? No. Bueno, vamos a suponer que uno va a Córdoba. En Córdoba uno ve hinchas de Talleres de Córdoba e hinchas de Belgrano de Córdoba, ¿sí? Ambos se odian, o sea, entre estos dos hay un vector de odio, del cordobés hincha de Talleres al cordobés hincha de Belgrano de Córdoba, ¿sí? Porque hay identidades y esas identidades traen conflicto. La identidad es conflicto, hay parte de la identidad que está construida de conflicto, necesita al otro para hacer esto. O sea, Larguirucho necesita a Lennon necesita al Larguirucho precisamente para sentirse que son, y en ese vector de odio a veces
en ese conflicto que aparece, puede aparecer algo que los reconcilie, que es una tercera cosa que podría ser un porteño. O sea, dos cordobeses, teniendo dos cordobeses, uno de Talleres de Córdoba y uno de Belgrano de Córdoba, que se odian entre sí, el momento en que pueden conciliar algo es un tercer odio, alguien que es el porteño, y a partir de ahí son cordobeses, dejan de ser hinchas de Belgrano de Córdoba y dejan de ser hinchas de Talleres. Y esto es un poco lo que quizás creo que ocurrió en esas semanas en las cuales había una disponibilidad de, de, odio, una disponibilidad de pulsión conflictiva insatisfecha. ¿Sí? Mucha gente no podía estar demasiado tiempo estando de acuerdo con algo que podía ser en este caso un gobierno peronista. Si bien muchos lo reconocen, si bien muchos, creo que es parte del sentido común de lo que hubiera sido esto en manos del macrismo, eh, no es fácil en determinado momento abandonar la forma de la que es uno y pasar a ser alguien que está de acuerdo con una figura, obviamente, mucho más conciliadora o mucho más de, digamos, como una especie de kirchnerismo sin TAC, en el cual no aparecen todas esas cosas que se le reclamaban a Cristina. ¿No? De ahí me parece que esta ansiedad y esta necesidad de que Cristina hable, de que Cristina aparezca, de ver exactamente cuál es cada movimiento de Cristina, porque ese objeto de odio que los constituye, hoy aparece mucho más huidizo, ¿no? Escapa por todos lados, aparece acá, allá, pero no de una forma tan declarada de un presidente, un Alberto, que está constantemente en los medios, casi como un espejo de Cristina, ¿no? En el sentido de que hace todo lo que no hacía Cristina con respecto a la prensa, que es el interlocutor o el intermediario en este momento, con la gente en la cual este, eh, Alberto va a cada uno de esos sitios que son más territorios de la oposición, va a TN, digamos, charla con todos aquellos con los que Cristina jamás podíamos imaginar que podía dialogar. Entonces, en esta ausencia de objetos de odio, de pronto cuando apareció eh, el tema de los presos o cuando aparecen algunos temas, ya con lo del comunismo, evidentemente alguien se fueron al carajo, algo pasó ahí, algo quisieron pegar ahí que no funcionó o que sí solidificó a ellos, apareció esta intensidad que era, bueno, no podemos estar tanto tiempo de acuerdo, no podemos sostener este acuerdo porque tenemos a un porteño que hace poner de acuerdo a los cordobeses, ¿sí? Que es el coronavirus, que en un momento nos hace poner a todos de acuerdo, que estamos todos de acuerdo que queremos vivir, que estamos todos de acuerdo que apostamos a la sanidad, que estamos todos de acuerdo en que la vida está por sobre y ahí paramos un momento. Apareció de nuevo los dos objetos, la vida o la salud y la economía. Es decir, la necesidad de que aparezca en algún momento algo que vuelva a precisamente dejarnos en el lugar de esa normalidad que teníamos, que era ser opositores a un gobierno. Es decir, mucha gente necesitaba ese elemento para poder oponerse. Y lo buscan constantemente, ¿no? Si la app que va a tener la app de la aplicación del gobierno va a manejar determinados datos en una muestra de una imbecilidad absoluta, ¿no? Siempre más preocupado que el Estado maneje o esté cercano a un par de datos para ayudar a la sanidad, que los datos que evidentemente todo el mundo supone que tiene ya Facebook, Twitter y todas las redes en las que constantemente nos volcamos y mostramos a partir de nuestra vanidad, le regalamos los datos. Es decir, ya no hay necesidad de que nos espíen, porque nosotros mismos nos contamos, ¿no? Este, no hay necesidad de andar viendo en qué andamos o quién comunicamos, porque pueden acceder a todas nuestras comunicaciones y a todas, incluso a esto, ¿no? Obviamente con mayor o menor importancia en cada uno, ¿no? Pero
esa necesidad eh, de volver a la normalidad, también tenía en sí la necesidad de volver a ser, en este caso, de poder ejercer un antiperonismo que tenías ahí. Es como una sala de recreación, ¿no? En un determinado momento, la, la, la cuarentena también fue la cuarentena de la expresión política e ideológica de mucha gente, ¿no? En la cual no tenía ese objeto de queja o de protesta o de ese objeto en donde poder constituirse en lo que hace años son, ¿no? O que una parte de ellos por lo menos. Entonces cuando aparecieron esas 2 semanas, dije, es evidente que en determinado momento, después de tanto encierro, los cacerolazos, eso, habilitaban un momento de expresión. Y por eso también salió este video, es decir, en algún momento las diferencias vuelven, en algún momento cuando aparezcan decisiones para tomar que están apareciendo, eh, aparecen de nuevo las diferencias, hay que ponerse de acuerdo, quién deja un poco, quién abandona parte de lo que tiene, por lo menos, y este impuesto a la riqueza que anda dando vuelta nos va mostrando también que hay algo que no se quiere delegar, que no es, que seguramente va más allá de que sea el 1% de una fortuna, sino que sea la facultad de decidir sobre el propio patrimonio, ¿no? Es decir, no es solamente el 1%, sino no vas a decidir, no van a decidir ustedes este, qué hago yo con mi dinero. Y ese es el problema, el miedo a que las decisiones, al que el foco de las decisiones aparezcan en otro lado. ¿Por qué? Porque una vez que la normalidad se empieza a batir, todo puede ocurrir, todo puede pasar. Entonces empiezan a aparecer cosas inauditas, como un Estado que está pagando sueldos, una importadora china, una importadora de artículos de China que no puede pagar los sueldos de sus empleados y aparece el Estado y paga la mitad. Son cosas inauditas, sinceramente inauditas. No pensamos que podía haber la capacidad de ir hacia esos lugares. ¿Cuál será lo que pasa después de todas esas acciones, en esa exigencia que a veces se tiene? Este es el momento, ¿viste? Y ahí se arma la guerra entre el coreano y CISEC, se viene el comunismo, no, se viene... Ahí aparece algo que es, bueno, el deseo de cada uno, la intención de que esto termine jugando para donde quiere uno. ¿Sí? Estamos también en ese momento donde muchos plantean, este es el momento de avanzar, este es el momento de... Bueno, y Paolo Roca sigue ahí, ¿no? Digo, no es fácil. En determinado momento creo que nos estamos también apurando a ver el mundo que viene. No sabemos cómo es el mundo que viene. Ahora salió un libro que editó el amigo Grimson, que no lo leí, anda dando vuelta por ahí, que es el mundo después del COVID-19, o como se diga. Y, y obviamente está lleno de la obligación de los intelectuales de tener una certeza, ¿no? Porque para eso se supone que están ahí, o para que asomen algo. Y yo creo que con que cada uno aporte un escenario, podríamos suponer que sería interesante solamente recopilar y aceptar que puede haber 100, 200 escenarios sobre lo que va a ocurrir y todos hoy son válidos, ¿no? Eh, en esta supuesta capacidad de reflexión que vamos a tener a partir de lo que pasó, esa primera mirada en donde sentíamos, la gente va a reflexionar y va a valorar el Estado, la gente va a reflexionar y va a valorar esto. Eh, Supongo que un poco el sentido común se ha corrido un poquito, pero también presumo que quizás tengamos una especie de lucidez de velorio, esa lucidez que a la que metabolizamos de una manera que quizás no la vemos efectiva enseguida, ¿no? Esa lucidez de velorio que rápidamente muchas veces ante un hecho fatal nos hace sentir qué cosas, la verdad, la vida es otra cosa, qué estoy haciendo, necesito valorar más la relación con mis hijos, por qué me estoy volviendo loco tratando de comprar un Coinor, qué sé yo, mil cosas que de pronto, una vez que salimos de la etapa de lucidez de velorio,
olvidamos a los 6 horas a veces, o 2 días en el mejor de los casos, ¿no? Que es, este, la máquina vuelve a llevarnos a ser los pelotudos de siempre, ¿no? Hasta otro muerto que venga y de pronto de nuevo otra vez eso. Entonces, pues básicamente estamos hechos de negación a la muerte, ¿no? De conciencia constante, no vivimos con la muerte al lado. Y esto nos trajo un momento a la muerte al lado. Y encima, parando obligadamente, los que paramos, ¿no? Yo digo, siento muchas veces que la sociedad se habla a sí misma como si todos estuviéramos encerrados, y no estamos todos encerrados ni estamos todos en las mismas condiciones. Parece que nosotros navegamos obviamente en la red o en la comunicación en la que vamos y vamos por nuestros sectores de clase media baja, bueno, donde está la masa madre y todas estas boludeces que yo puse ahí en el, en el video. Eh, pero la otra realidad es que obviamente a las cuales yo, por ejemplo, accedo solamente a partir de gente que está en el territorio, en donde no estaban pensando en 5 películas para pasar la cuarentena o recomendame 6 libros para, eh, digamos, es otra realidad en la que por ahí hay un montón de gente que le encantaría estar encerrada en este momento, pero todo el mundo tiene derecho a no tener ganas de salir o tener miedo a salir o tener la precaución. Un tachero, un cana, un enfermero, el médico, todos aquellos que deben seguir yendo a trabajar o laburantes que están dentro de las cadenas de, 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 de empresas o de esenciales, ¿no? En las cuales la familia misma está sufriendo de que este tipo que va, mi marido o mi mujer, repositor de supermercado, saliendo y yo todos los días en mi casa esperando y viniendo a ver qué novedad trae o si trae algún contagio, ¿no? Ahí es donde me parece que evidentemente se puede confirmar que hay como un discurso que constantemente apela o le habla a un sector de la población que es siempre ese sector voluble al que hay que constantemente seducir, ¿no? O sea, eh, los que están de un lado, los que están del otro y aquellos a los que constantemente, eh, ante los cuales precisamente muchos de nuestros discursos se ablandan, se adaptan por casi ese capricho de no poder asomarse a otro pensamiento, ¿no? Como si hubiera un rasgo paternalista en el cual siempre estamos hablando a esos que no se enojen, que quieren que de determinadas formas, que se hacen nebulizaciones de leuco, entonces guarda, que esto los puede asustar, o esto no les gustan estas maneras, no mostremos a este dirigente, mostremos al otro, siempre en ese, en lo que nos ha tocado en estos últimos años, que siempre mostrar una parte detrás, una parte más dura detrás de una parte que siempre es más dialoguista. Y eso, como para hablar de lo que está ocurriendo, es sentir como que siempre estamos hablando, siempre nos estamos refiriendo a una especie de sentido común que tiene una parte de la población, no toda, ¿no? Y, y en ese sentido, yo pensando en este video que hacía, eh, sentía que una parte de aquellos a los que nos estamos refiriendo en este momento, cuando eh, hacían cacerolas, necesitan precisamente mostrar este, sus diferencias, porque de eso están hechos también, de no ser peronistas, de odiar al Estado, bueno, de toda esa serie de cosas que sabemos, entre los cuales son los puntos por los cuales el día de mañana nos podemos comunicar, o se pueden comunicar, de la misma manera que mucha gente se comunica a partir eh, este, de sus gustos musicales o estéticos o literarios, bueno, otros se juntan a partir de sus odios, ¿no? Empiezan a decir
sentirse que el odiar lo mismo une, ¿no? Y en ese sentido me parece que apareció, la cuarentena trajo en crisis eso. No es solamente no puedo vivir como todos los días, sino que no puedo odiar lo que... ¿Por qué? Porque es una desubicación. Pero poco a poco, cuando aparece ese nivel, ese momento de normalización de la cuarentena, digo que la cuarentena se empieza a hacer cierta normalidad, como el velorio adquiere la normalidad de estar un par de horas ahí, eh, aparecen esos temas que supuestamente no corresponden, ¿no? En este caso, en la economía, ¿no? Mientras Alberto Fernández decía, elijo la salud por sobre la economía, y viendo que no había demasiadas numerológicas, en términos de números, no estaban las catástrofes europeas todavía, aparecía de nuevo la idea, bueno, entonces hablemos de economía. Yo he llegado a escuchar, incluso en esta carrera de eficientismo, en la cual constantemente nos someten, eh, ¿para qué están haciendo las camas de Tecnópolis? O sea, la preocupación de que las camas de Tecnópolis se hagan al pedo. Eh, Como una especie de suponer que el cálculo tiene que llegar hasta ahí, ¿no? En vez de poder festejar que no se usen, es sentir, no sea cosa que estemos haciendo todo esto al pedo, ¿no? Como que la eficiencia, eh, eh, constantemente, que esa clave digamos, que es propia del neoliberalismo, está inserta hasta en los últimos intersticios de nuestro movimiento. Todo tiene que ser eficiencia, todo debe ser aprovechado, no debe haber gastos de más, no puede haber gastos de más porque lo que nos rige no es nuestro estado de salud, nuestro estado de ánimo, nuestra felicidad, nuestros afectos, no, lo que nos rige es nuestros niveles de eficiencia. ¿Sí? Entonces los niveles de eficiencia se ven constantemente, ya son parte de nuestra vida. No sé si a alguno le ha pasado de pronto tener una casa con fondo o un espacio inutilizado y que haya gente que llega a la casa de uno y se preocupa porque ese espacio no se usa. Hay algo de preocupación en que el fondo de la casa de alguien nos dice, ¿por qué no te haces un quincho? ¿Por qué no te haces un estudio? ¿Por qué no haces esto? Y si hay un balcón, ¿por qué no lo cerrás? Así aprovechás. Y si tenés 4 metros de altura, ¿por qué no se hace un entrepiso para seguir aprovechando? Una especie de pulsión de aprovechamiento constante que hace que de pronto no podamos ver esta circunstancia que pone eh, todo eso en cuestión, ¿no? Nuestra forma de pensar es en cuestión, ver cómo va a andar un colectivo con 5 personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para sostener esto cuando la idea de un colectivo es aprovechar al máximo, de la misma manera como si fuera una valija, ¿no? Uno cuando no sale con 3 valijas y 3 cosas, no. Va llenando las valijas, tiene esa idea del aprovechamiento absoluto y cada vez cuando llena una valija, cuando está el mango, agarra otra valija. Y piensa entonces que de la misma manera se trata a la gente en un colectivo. Es decir, ¿para qué vas a meter tantos colectivos si no se llenan? Una vez que estén todos llenos, bien lleno un colectivo, que recién que salga el otro. No importa lo que va adentro, no importa si son calzoncillos, o si son desodorantes, o si son personas. Lo importante es simplemente la idea de estar aprovechando, de estar todo el tiempo constante. Y en esto aparece también en la cuarentena el cuestionamiento de mucha gente en el momento donde uno no puede manejar el aprovechamiento del tiempo. No puede aprovechar, no puede manejar si debe estar en función de ser productivo o no. La culpa de en determinado momento convertirse en alguien inútil. Por lo que ocurrió, de pronto aparece un montón de gente que es esencial y un montón de gente que no es esencial. Por ahí no lo era de antes, pero resulta que una persona que trabaja en un supermercado es esencial y una persona que trabaja en un instituto de investigación de literatura cortasariana no lo es. ¿Sí? Aparecemos divididos entre los que debemos quedarnos, porque básicamente porque también aparece en cuestionamiento la idea de, de la libertad individual, en los términos de las que se vienen manejando, como si la comunidad no existiera. Mucha gente supone
que tendría el derecho a enfermarse, sin saber que el problema de que una persona se enferme, vamos a suponer, Spert, Milei o Bogiano se enfermen, no sería que se enfermen ellos, en mi caso no me importa, la verdad, y esto no lo digo con no lo digo con crueldad, sino la cantidad de gente que son capaces de contagiar o el personal médico, los recursos que habría que poner para salvar a Bogiano o a Spert, que se contagiaron al pedo, por una cuestión de actitud, de no poder soportar esta idea de que vivimos en comunidad y aparece algo por arriba de su propia decisión, que es vivimos en comunidad. Entonces, te vas a tener que quedar adentro, no porque el Estado quiere, que es el gran problema, porque es la presencia del Estado el gran miedo. Aún hablando de salud, también tiene miedo. Aún hablando de cuidar, también provoca miedo. Es decir, la sola presencia del Estado, ahora más multiplicada, porque sus mensajes están por todos lados, sus decisiones están por todos lados, traen una sensación de que nuestra vida está decidida hoy por el Estado. En realidad, nunca se pone a pensar cuán está decidida por el capitalismo, por las corporaciones o por las empresas. El problema es cuando lo dice el Estado, ¿no? Lo otro se naturaliza, como si estuviéramos perdiendo libertad, como si antes siempre tuviéramos libertad. Vamos a suponer que uno supone que era libre en cuanto a hacer lo que uno quiere. Bueno, pero siempre se puede poner, si uno quiere ir a la estación Hurlingham y festejar su cumpleaños en bolas o en zunga, no lo va a poder hacer. Va a haber algo ahí que no, que no va a permitirlo. Incluso uno mismo, la propia costumbre, el propio hábito. Es decir, uno puede saber que va en bikini en una playa, pero eso no implica que esa bikini en Villa Gesell se pueda usar en un shopping. O este, caminando por William C. Morris, en el caso. ¿No? Entonces la libertad no existía, había un montón de cosas de las que no éramos libres. Lo que me apareció es un achicamiento de la jaula. Hay menos cosas que podemos hacer. Esa suposición de que por ahí, porque yo puedo ir a un Starbucks, soy libre, ¿no? Esos puntos en los que haga el que yo quiero, es el que yo quiero dentro de una celda que es la forma en que vivimos, que son celdas más grandes o más chicas según tu capacidad económica. Obviamente, un tipo con guita tiene más libertad que un tipo que no tiene guita. ¿Por qué? Porque el tipo decide que quiere irse a Bariloche, se toma un avión y va. Y otro decide que quiere ir a Bariloche, pero si no tiene la plata para el pasaje, no. Entonces, esa reducción de la jaula también aparece una conciencia que encima no es simplemente el dinero esta vez lo que impide eso, porque sino que es el Estado. Hay alguien que me está diciendo que no es un problema que nos tenga, que yo no me quedo en mi casa porque estoy enfermo. Tenés que quedarme en tu casa para estar sano. Ahí aparece una paradoja muy grande. Estamos acostumbrados a estar mucho tiempo en nuestra casa. Si tenemos un problema, hay que cuidar a alguien, estamos enfermos, tengo que preparar un trabajo, en el caso de ustedes que son universitarios, académicos, en el caso de que tengan que preparar una tesis, un trabajo, pasan muchos días en su casa, pero sin motivo, sanos y sin nada para hacer, no te quedas en tu casa. No estamos acostumbrados a ese momento de estar sin saber qué hacer o con tiempo disponible, lo cual aparece algo que es rápidamente la herramienta para seguir siendo útiles de nuevo, el teletrabajo. ¿No? Podemos seguir comunicados, o sea, apareció una herramienta que rápidamente implica que podemos seguir siendo útiles, que podemos seguir siendo productivos. Entonces, el psicólogo atiende, hay clases de yoga, hay un montón de cosas que se pueden hacer y evidentemente no se van a dejar de hacer porque apareció esa herramienta que impide que pasemos a una etapa de no productividad. Entonces, incluso, no solamente el tema de la masa madre, ahí como decía el mass mother, el mother mass, como decía el tipo ese a los gritos, dan una idea de estando siendo útiles en algún momento, están produciendo algo, ¿no? O entreteniéndose, que es la otra la otra cara de nuestra vida. O producimos o nos entretenemos.
no entendemos de mucho más que eso, ¿no? O aparece la idea del esparcimiento, de lo recreativo, ¿no? Que hoy está vedada. Entonces todos están hablando de una palabra recreativo, que es una palabra que se utiliza simplemente para niños o para ancianos, pero no para gente jóvenes y gente de edad media, de mediana edad, perdón, de la edad media ya también los tenemos, pero no importa, esos son otros. Pero que en determinado momento redescubren hoy que le falta algo que es, por ejemplo, caminar por una plaza, que está vedado. Entonces también aparece como un reclamo, y se mezclan estos reclamos. Mientras un montón de gente en el conurbano, en las villas, reclama comida, eh, mucha gente reclamaba que hagan protocolos para poder ir a jugar al golf. Esto es verdad, ¿eh? Hubo un planteo de que abran las canchas de golf, porque es el planteo de que la normalidad siga, porque el gran miedo es precisamente a que se trastoque una normalidad y muchos pierdan los privilegios propios de esa normalidad. Entonces yo quiero que esto siga como era antes. ¿A quién le importa que las cosas cambien? Y le puede importar a Manieto o a Pérez Compán, la incertidumbre llegó a sus puertas, digamos, mientras tenían toda una vida de incertidumbre, la incertidumbre en la vida era algo propio de pobres, era simplemente capital de los pobres, ¿no? La incertidumbre, el no saber qué va a ser el día de mañana. Y ahora aparece la posibilidad de que estos tipos también vean temblar. Encima entre ellos también, ¿no? Porque digo, eh, no solamente está lo que pueden perder frente al Estado, sino lo que pueden perder entre ellos. No es la misma la condición hoy de un supermercadista que de un vendedor de pantalones, ¿no? La producción o de un tipo que es un magnate del turismo, el tipo que se dedica al turismo está hecho, se está haciendo pelota, y el tipo que se dedica a los alimentos no. Entonces, ¿quién se va a quedar del día de mañana con todo eso? ¿No? Es como una redistribución entre los sectores también más poderosos, ¿no? Ahí hay como un cambio entre ellos, donde también se partió y algunos pudieron seguir siendo productivos y seguir haciendo dinero y otros no. Entonces ahí evidentemente no deben sentir unos y los otros que son lo mismo, ¿no? Pienso en las consecuencias que va a dejar el teletrabajo, en donde es muy probable que más de uno cambie su forma de decir, bueno, mira, no sé si voy a ir hasta el rectorado, porque lo único que tengo es que juntarme con vos media hora, y la verdad que lo podemos hacer este, por, por, por televisión. Cada uno en su casa, vestido de la cintura para arriba, con eso alcanza. Somos, no sé, hemos convertido, somos como, ¿no? como, como tipos por la mitad, personas por la mitad, ¿no? No tenemos, no existimos más allá de nuestro esternón. Eh, y entonces deje de habitar determinados espacios físicos, no para siempre, pero sí perdiendo una parte de la propiedad de juntarnos en pos de nuestro confort. ¿Sí? Es decir, tengo que tomarme un colectivo para ir hasta el rectorado, tengo que un colectivo para ir hasta la sede, tengo que tomar un colectivo una hora y después media hora y media hora de vuelta, es decir, si lo podemos resolver por este aparato, ¿no? Aparece esta intermediación tecnológica que evidentemente nos empieza a manejar. Antes de ayer un amigo mucho más joven que yo, un bebé de 6 meses, tuvo que ir al centro, la primera vez en los 2 meses. No solamente le pareció muy raro, sino que yo le hice la pregunta, y cuando ibas o cuando volvías, ¿no te preguntaste cómo era que hacías eso todos los días? ¿Por qué hacías eso todos los días? Y me dijo que sí, que hay algo ahí que lo hace replantear. Es decir, uno no se siente tan particular y tan singular para suponer que lo que le pasa a uno no le pueda pasar a mucha gente. Mucha gente, en cuanto a que, ya desde un punto de vista, diría que desde una posición existencial, hay un montón de cosas que no sabes si querés hacer.
a que sean como antes, porque de alguna manera, con mucha culpa, me parece que a muchos la cuarentena te libera de muchos compromisos, ¿no? O sea, te libera de ciertos parámetros sociales en donde te moves y te tenés que estar dando respuestas constantemente. Que te puede ser desde ir al trabajo o ir apretado en el tren hasta la idea de un cumpleaños, digamos, ¿no? Como una distancia, como que la distancia social implica también una distancia en el compromiso social. Hay cosas en las cuales ya uno se descubre diciendo, bueno, viste cómo es en medio de todo esto. Hay perdones, hay disculpas que son reales, el desorden que nos trae eso, alguien dice, che, pudiste hacer esto, vos, mirá, con todo este quilombo, el desorden, pudiste dar tal clase, no entiendo, yo no tengo la computadora, o se me hace una goma tremenda dar Zoom y esto, uy, pudiste hacer lo otro, y no, porque estamos todos habitando un territorio nuevo, no, que no es geográfico, pero que sí es social. Hay una forma social nueva a la que nos está implicando esto, que hace que seamos distintos y todavía no sabemos cómo somos en esto, ¿no? Cómo te pega. Hay días que los estados de ánimo de la gente son buenos o malos y no. Mi hijo me decía, bueno, no sé si el hartazgo que tengo es el habitual o es el del encierro, se mezcla. Uno ahora todo supone que todas las taras de uno tienen que ver con el encierro. Y no, y en realidad me parece que lo que le trae el encierro es también el cuestionamiento de la forma en que veníamos viviendo, como una especie de repartir las cartas de nuevo y ver dónde nos queremos ubicar, porque todos anhelamos que todo vuelva a la normalidad, pero anhelamos algunas cosas. Creo que hay algunas de las que muchos, los que pueden, como siempre, este, han desatendido, o no sé si desatendido por ahí la palabra, se han descomprometido en esta cuarentena. Muchas cosas de las que se han liberado. De nuevo, los que pueden, creo que eh, hay otro corte, trae otro corte, otras varas en las cuales están los asalariados, están los cuentas propistas, están los que se dedican a rubros esenciales, están los que no se dedican a rubros esenciales, y entonces las cosas se dividieron y se acomodaron de otra manera. Los prestigios, los lugares que ocupábamos van a cambiar, ¿no? Y eso supongo cuántas materias después de esto van a exigir muchos estudiantes que se puedan hacer por Zoom, después de una comprobación violenta de que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a clase, porque yo no puedo. ¿Cuántos las universidades? La crisis que, por ejemplo, le trajo esto a la UBA, que no lo pudo tramitar de la misma manera que lo tramitaron muchas universidades del conurbano, ¿no? O sea, una especie de cuestionamiento a un status quo en donde no va a quedar muy claro en donde una clase puede ser presencial y una no, donde sobre todo en humanidades, ¿no? Que me parece donde va a aparecer esta cosa, dónde vale la pena que nos juntemos y dónde vale la pena que me quede en casa, total voy a ver lo mismo que voy a ver en un aula, un tipo que habla con un pizarrón y me va escribiendo cosas y habla y yo anoto. Entonces todo esto me parece que no aparece algo de un futuro que está llegando y que de entrada no parece ser aquello que aparecía hace un mes atrás. No está claro qué es lo que va a cambiar y lo que no. Y por ahí los cambios los vemos, pero dentro de 2 o 3 años, no los vamos a ver mañana, de un día para el otro, nos convertimos todos al comunismo. Ah, de esa parte, siempre cuando hablamos del humor, un poco el título que habíamos hecho con Martín, era una medida de de la velocidad con la que va pasando incluso la cuarentena son las frases o las cosas de las que nos reímos. Generalmente a mí me preguntaron mucho sobre el humor, por eso quería hablar un poco de eso,
hoy, porque es una pregunta habitual de cómo se tramita el humor en cuarentena, y, y el humor ha sido siempre un, un aliado, pero no el principal. Es decir, es un analgésico, no es un antibiótico, para hablar en términos sanitaristas, a los cuales estamos acostumbrados últimamente. Es decir, el humor puede acompañar, pero no soluciona. Si una persona pierde el laburo, eh, con humor puede soportar un poco mejor la situación, pero no le va a dar el trabajo pasarla, estar bien. Lo puede ayudar a soportar el momento. El humor ayuda a soportar, es un analgésico y no la solución. Y todas las expresiones que vemos del humor de la cuarentena, porque es un tema del cual no nos podemos escapar, nos cuesta salir, salvo cuando pasamos a una galaxia temática familiar en la que podemos recuperar. Parece que toda vez que no hablamos de la cuarentena estamos hablando del pasado. Todo es el pasado, ¿no? Si hablamos de fútbol era de cuando se jugaba fútbol. Si hablamos de clases o de determinados cursos, en algún momento va a aparecer la idea de que evidentemente estamos en cuarentena y el curso es transmitido. O sea, parte de nuestro trabajo hoy, en el trabajo consiste en si queremos Zoom, Hangout, Jitsi, o son como idiomas, ¿no? O lugares. ¿En qué aula nos vamos a juntar? ¿En Jitsi o nos vamos a juntar en Zoom? Eh, ¿Dónde ese territorio o esa locación o ese salón o ese bar ha sido, esos lugares de encuentro han sido reemplazados por estas marcas, ¿no? Que rápidamente activan también nuevas cosas. WhatsApp amplía su capacidad de que se junte gente. Apareció Google Meets ahora también, que también todos compiten a ver en dónde se juntan. Yo, lo de Hitsi, yo tengo dos amigos, uno es guitarrista, entonces empezó a dar clases en el instituto que está, tiene que dar las clases y otro es un trabajador de las telecomunicaciones. Y en un momento en el grupo alguien dijo de juntarse y apareció esta discusión, si Jitsi, que es una aplicación liberada, pero no es tan buena, que Zoom se tiene que pagar, y terminaron peleándose. En realidad habían puesto sus orgullos habituales en eso y se terminaron peleando porque la pelea viene cuando nadie puede soltar, ¿no? Cuando hay una concentración de orgullos o de convicciones, no importa de qué. A veces las convicciones y los orgullos hacen dúo, ¿no? Y no terminan de poder desandar una situación que se da, ¿no? Con un poco combinado, el orgullo y el ego, más una convicción y listo, ya está, tenés una pelea. Y se terminaron peleando por eso, ¿no? Tipos de 50 años, ¿no? Diciendo, peleándose por Hitsi o por porque esta idea de lo opuesto siempre, de las identidades que se definen a partir de que necesitamos el espejo o la némesis, viene de los que nos gusta el turismo carretera, sabemos que increíblemente ante un montón de autos corriendo, en algún momento uno es hincha de Ford y el otro de Chevrolet, ¿no? ¿Cómo puede ser uno hincha de Ford o de Chevrolet? ¿No? ¿Cómo puede ser hincha de dos marcas? Si fueras hincha de Philips o de Panasonic, o hincha de Carrefour o de Coto, ¿no? Bueno, pues en el turismo carretera hay barras bravas de Ford y barras bravas de Chevrolet, como si fueras un Garbarino y hubiera barras bravas de LG y barras bravas de Panasonic, qué sé yo. Eh, eh, pero eso vuelve a aparecer, y hoy aparece con todo esto. Eh, en una parte donde la bronca no alcanza, ¿no? Porque me parece que estamos pasando una etapa donde eh, la incertidumbre se está volviendo la normalidad. No sabemos cuándo esto va a parar, no sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos cuándo va a volver a normalidad y no sabemos cuánto de esto se va a volver a normalidad y cuánto nos duele, ¿no? Eh, eh, Ayer hablaba a la noche con un amigo que tiene 3 stents y él obviamente no se puede mover de la casa. O sea,
trae como una nueva capa de lisiados esto, ¿sí? O sea, yo siendo con 35 años de fumador, soy población de riesgo, por lo cual soy un nuevo lisiado. Hay un montón de cosas que no hago. Es preferible que las haga mi compañera, o que las hagan mis hijos, o que las haga otro, ¿sí? Porque soy población de riesgo. Entonces, a partir de ahora es como si fuera una persona postrada en su casa. Sí, pues no puede salir a la calle, salvo, bueno, se pone el barbijo y todo, pero tiene que tener sus cuidados. Y también incorporamos el barbijo, es decir, en nuestro protocolo habitual de vida, nadie se le hubiera ocurrido salir sin pantalones a la calle. Bueno, nos incorporamos el barbijo, es el pantalón, las zapatillas, el saco si hace frío, el celular. Todos los que tenemos 50 años sabemos que hemos reemplazado la palpada de bolsillo o de cartera para ver si estaban los documentos, como cuando estaba la dictadura, que uno quería tener los documentos encima, y ahora se lleva la mano a ver si tiene el celular, ¿no? Aquella persona que sale de su casa sin documentos sentía en ese momento en la dictadura que se había convertido, tenía un pequeño problema, había una parte de su cuerpo que no había sacado de la casa. Y ahora uno sale sin celular y siente ahí algo que falla, ¿viste? Como una especie de pedazo de cuerpo que dejaste, ¿no? Como una cosa de aparato ortopédico que quedó en otro lado, ¿no? De prótesis, ¿no? El teléfono ya no es un objeto, es una prótesis que tenemos acá en la mano y nos descubrimos así. Y esto parece entonces, claro, ¿cómo no vamos a pensar en temas de grandes conspiraciones y de pronto decir, che, pero resulta que cuando todos teníamos la disponibilidad, la tecnología y ya estábamos hablando, viste, con un celular en la mano, andamos todo el día así con un celular en la mano y charlamos y nos miramos a cada rato si hay algo para hacer, a ver si nuestros amigos Romay y nuestros amigos Yankeleviches nos ponen alguna cosa para que nos divirtamos o algún problema o algo, esa idea de estar mirando entretenidos todo el tiempo, aparece algo donde es esencial, donde es tan esencial como la luz y como el agua, ¿no? Para nosotros, por lo menos. Imagínense la situación de quedarse sin internet. Sería un problema, ¿no? O sea, estamos atentos a eso constantemente, a que sigamos teniendo señal. Y claro, me funciona más el que el otro, me funciona esta tecnología más que la otra. Es decir, estamos teniendo gustos y cosas nuevas. Y hay parte de las cosas que vemos que todavía no aparece algo que lleve, que sea fehacientemente, el cambio pueda ser palpable. Yo sé que nos hubiera gustado otras otras cosas, que hubieran ocurrido otras cosas, ¿no? Empieza a aparecer de nuevo algo que tiene que ver con, bueno, quién va a pagar esta pandemia, ¿no? El costo. Y eso todavía está claro que no es lo que hubiéramos deseado, lo que implicaría quizás, porque también reaccionamos según lo que nos va ocurriendo, lo que vamos viendo, y ante especie de este mundial de muertos en el que vivimos, ¿no? Este, se habla de Suecia y no se habla que tienen, no sé, 200 muertos por día, o se habla no, se pone en la locura de Bolsonaro y no en las medidas de Bolsonaro, lo que está pasando en Brasil, que fue lo mismo que ocurrió con Boris Johnson, o que fue que decir los lugares donde simplemente privilegiaron el funcionamiento económico por sobre la salud, se ha ido toda la mierda. Pero obviamente hay un montón de gente que no le importa que se mueran otros, que eran pobres. Entonces, básicamente, vuelven a dar ese sentido común en el cual todavía opera esa libertad de suponer que no hay algo, no hay algo que pueda ser superior a la idea de la libertad individual.
es ese gran enfrentamiento, lo comunitario versus lo individual, vuelve a aparecer eso, ¿no? La idea de poder suscribirse a una disciplina, parece que estoy hablando de fascismo, pero digo, de suscribirse a un comportamiento que es lo que se está pidiendo en este momento para que funcionemos como sociedad frente a la libertad individual ejercida de una manera irresponsable, obviamente, en este caso. Que siempre lo es, ¿no? Pero me refiero a este momento en el cual se supone que eh, se supone que solo ante la tragedia existe el Estado, ¿no? Es decir, si a mí me falta, si a un empresario le falta guita, le exige al Estado. O sea, que el Estado aparece solamente en los momentos que hay problemas, y no en los momentos en los que se tiene que dirimir hacia dónde va un país, ¿no? Simplemente cuando este choca. Ahí parece que el Estado aparece el lugar para el Estado, cuando algo se inunda, cuando algo se incendia o cuando aparece una pandemia. Y aún así molesta, ¿no? Aún así molesta. Así que quizás ahora también lo que veremos es cómo, cuánto va a durar nuestra lucidez de velorio, ¿no? Cuánto va a durar nuestra capacidad de estar mirando y también que se cruza con lo existencial, ¿no? ¿Cuántas de estas cosas deberíamos por ahí anotarlas en la heladera o en el espejo del baño para acordarnos todos los días, ¿no? Y sobre todo, entender que tenemos que quizás hacer un relato y una narrativa de esta situación para que se convierta en algo trasladable, no desde lo pedagógico, o que sí también desde lo pedagógico, perdón, pero sí a la hora de eh, este, decidir y discutir hacia dónde vamos. Porque la verdad que yo siento que puede ser otro suceso como Malvinas, como la dictadura, como el 2000, como es decir, la capacidad de olvido es muy grande, siempre porque básicamente vivimos negando la muerte, entonces la capacidad de negar está muy bien entrenada. Eh, y de la misma manera que nos olvidamos de Malvinas, nos olvidamos de la dictadura, nos olvidamos del 2001 y de la misma manera, digamos, la, el espíritu burgués consiste precisamente en gran parte en negar y buscar alejarse de aquellos traumas que lo cuestionan. Uno entierra lo traumático constantemente. Y quizás, por eso digo, no sé hasta dónde vamos a socialmente aprender algo de esto. De nuevo, me parece que así como en el tema de la dictadura, el ejercicio constante de la memoria es parte de lo que nos salva de los Bolsonaros, como conjunto social. Creo que de nuevo esto va a tener que ser ejercido de alguna manera, si no tratar de olvidarlo, sino constantemente traerlo a la memoria, porque es precisamente lo que después nos puede fijar de nuevo entre las distracciones habituales. Eh, no soy tan no estoy tan confiado que sea un aprendizaje automático, ¿no? Digo, me parece eso. Y lo veo simplemente por este ejercicio muchas veces de, del humor, en donde no te digo que te convertís en un observador, pero sí te acostumbras a ver ciertas fallas humanas que se repiten, como en el video que empezamos, donde decir, vamos a tener siempre ocasión para encontrar un enfrentamiento. Eh, y, y, obviamente, porque la fantasía esa que sobrevoló en los primeros días de cuarentena, se terminó la grieta, una pelotudez más grande en la cual muchos hipócritamente adhieren, pero que consiste en suponer que no vamos a tener diferencias, ¿no? Y obviamente frente a la muerte no tenemos muchas diferencias. Más allá de que muchos estarían de acuerdo en que mucha gente muera en pos de que esto siga funcionando. Lo hay. Que no le importa que va a decir muertos hubo siempre, así como alguna vez se dijo pobres hubo siempre. Pero esta fantasía de terminar con la grieta
es quizás sería la manera podría ser la fantasía de terminar con una palabra, ¿no? Más que con la palabra grieta, más que determinar que vamos a no tener diferencias. No hay manera que yo me ponga de acuerdo con un racista. No tengo manera, ¿no? Por más que me lo pidan, ¿sí? Es algo que el tipo deje de ser racista. O que su racismo quede encapsulado en una tolerancia, por lo menos, que implique ni siquiera expresarla, ¿sí? En ese caso, también estamos hechos de represiones, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta fantasía de que todo se termina simplemente porque por un momento nos une la muerte, que es lo que nos une en un velorio, nos une la muerte, vamos todos ahí porque se murió alguien. Entonces estamos todos de acuerdo en que la vida es otra cosa y nos ponemos de acuerdo y charlamos. No importa si votó a Macri o votó a Cristina o votó a Scioli o votó a Alberto, bueno, todos decimos lo importante son los afectos, qué sé yo. Hasta un momento que cuando encaramos la vida de nuevo, ahí aparecen las diferencias, ¿no? Aparecen estas diferencias de las cuales suponemos que tendríamos que salir porque, viste, es un pecado eso. Y quizás el pecado es en realidad el de sentir a cada sector cuando pierde, ¿no? Pero la verdad que buscar que un acuerdo constante en el cual nos diluimos simplemente para poder estar de acuerdo con Majul y es dudoso, digamos. Me parece que ahí es donde nos vamos a enfrentar de nuevo a lo que nos espera cuando termine esto, y ahí veremos cuán fortalecidos o no saldremos de esto. Hoy parece que las diferencias están también en otros sectores, ¿no? Porque también se quedan como sin capacidad de poder ejercer su habitualidad, ¿no? Digamos, y me refiero a los periodistas que constantemente tienen que apelar a ir a los objetos de un pasado. O sea, Cristina es presente y es pasado, ¿sí? Entonces, constantemente necesitan esos periodistas, en este caso, referirse a aquellos que son el objeto por el cual fueron constituidos o construidos, que es el odio al kirchnerismo y el odio al peronismo. Entonces no pueden ver un peronismo que desconcierta porque ahora tiene varios estadios, tiene estadios más lugares más, como siempre, ¿no? Lugares más blindados, fuertes, y lugares más dialoguistas. Pero esa es un poco la historia nuestra, la parte del golpear nuestra como seres humanos. Somos Lenin y McCartney, golpeamos y negociamos, a veces somos duros, a veces somos blandos, y cuando uno maneja esas dos variables, muchas veces es cuando precisamente puede ejercer cierto liderazgo o cierta hegemonía, y en ese sentido lo que vamos a soportar también es que los ataques del otro lado van a ser cada vez más virulentos y más cruentos, aún en medio de una pandemia, aún proponiendo que la gente salga a laburar. ¿Cómo aparece lo pedagógico? Y cuando tenés 24 muertos, como ayer. Ahí aparece un pequeño miedo de vuelta, ¿no? El número. A nadie se le ocurriría terminar con la cuarentena después lo que ve. Pero para eso necesitó ver lo que pasó en Brasil, o lo que pasó en España, o lo que pasó en Italia. Esos fueron como los países. Si pasaba en África o en China, no son cosas que nos voló a India. ¿A quién le importa que haya 2.000 muertos en la India? Hemos convivido miles de veces, terremotos, eh, otras enfermedades que fueron allá. Ahora, cuando aparecen en los países que son nuestros modelos, ahí aparece alguna cuestión de, epa, esto es un problema, ¿no? Está pasando en Italia, yo tengo un conocido, está pasando en los Estados Unidos, la que está encerrada, está Bruce Willis en cuarentena, ¿no? ¿Entendés? No es un asiático lejano, un hindú lejano o un árabe lejano, que son como una cosa de otro país, perdón, de otro mundo, sino que está dentro de nuestra habitualidad, dentro de nuestra cultura, ¿no? Los ídolos juveniles o de Rocas en recitales de sus casas. Entonces, pará, estamos en un tema, esto no somos nosotros, no está pasando a nosotros, está pasando en el mundo. Y dentro del mundo se eligió algo y una forma de hacer
de nuevo, con torpezas, con errores, con todo lo que significa una situación nueva, que es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Es eso. La incertidumbre de ser otros y querer, y a su vez, seguir siendo los mismos, ¿no? Seguir teniendo las mismas convicciones, seguir peleando por lo mismo, seguir ejerciendo nuestro pensamiento y nuestro accionar frente a una forma en que no vamos a saber, donde se nos cruza también algo tan existencial como... El otro día me llegó una foto de una gente, 3 personas que viven en la misma cuadra, en Lanús, se acercaron a la casa del otro. O sea, son 3 amigos que viven en la misma cuadra, por lo cual 2 salieron y fueron a la casa del otro y con distancia social hicieron un pequeño asado. Y me mandaron una foto. Y yo sentí que era una foto del año pasado. No sé, no la podía concebir. No, me sentí extraño y a lo sumo la añoré ese momento. A mí no me gusta el asado en sí, sino lo que provoca el asado, que juntarse ahí. Fue la carne. Podría haber pizza, me daba lo mismo, pero eh, eso también es lo que, es ese lugar también que no sabemos que es esa habitualidad, como esa cotidianidad que va a ser distinta. ¿Cómo va a ser profesor con la mitad de las clases por Zoom? Y no sabemos hasta cuándo. Porque tampoco podemos imaginar el día que nos enteremos que existe una vacuna. ¿Quién la va a tener? ¿Qué país la va a tener? ¿Si la va a mostrar del primer día? No sé, yo estoy tratando de imaginar ese día, ¿no? ¿Cómo va a ser el día que diga apareció una vacuna? O si va a ser algo, apareció algo que están probando y ahí de a poco nos vamos enterando que, ¿no? Como esos tratamientos oncológicos o los tratamientos, el cóctel del SIDA, los cócteles de cosas que fueron solucionando sin que apareciera una vacuna del SIDA. No hubo un día en que el SIDA empezó a tener una respuesta como esta es la vacuna contra el SIDA, sino no, los cócteles, los tratamientos, se fueron encontrando distintas formas en donde se fue zafando, ¿no? Cada uno por sus características. Así que bueno, simplemente esto era un pequeño resumen de estos momentos sociales. Un poco lo que hablamos en los títulos, ¿no? El humor, el hartazgo, los aburrimientos y las broncas que fuimos viviendo en este tiempo. Así que bueno, si quieren, hacemos una ronda y charlamos algo entre todos, si quedó alguien ahí, o como vos digas. Ay, Pedro, ahora hay 72 compañeros y compañeras. Llegó a haber 76 en un momento, o sea que la pérdida de audiencia fue muy baja. Sí, igual Eh, me dañan el ego. A la persona que le daña más, viste, cuando estás en una clase te molestan más los 4 que no te dan bola que los 70 que sí. No sé si les bueno, pasa. hay, ¿Viste? hay cuatro que se fueron, sabelo, entonces. Sí, macristas. Serían. En el chat, yo no sé si vos teniéndolo en el celu, podés ver el chat, No, pero bueno, hay muchos compañeros y compañeras que fueron escribiendo cosas, reflexiones que supongo que el resto habrá podido ir siguiendo, vinculados al tema de la profundidad de la grieta, las cuestiones existenciales en relación a la grieta, si es superable o no, temas vinculados a la capacidad, posibilidad o no de seducción y las dificultades de seducción, el costo de la seducción que el peronismo, el kirchnerismo tiene habitualmente en relación a otros sectores sociales, políticos, la naturaleza de esos quiebres, bueno, cosas que fueron apareciendo a medida que vos ibas hablando. La verdad es que acá dice que la compañera que los que se fueron eran hinchas de Jitsi, por eso, porque no, bueno, está bien. no fue un tema con vos, dice, que era un tema con la herramienta nomás. Con el Zoom, con la herramienta, con la Sí, herramienta. sí, no era con vos el problema, parece. A mí, digo, hay algo también que supongo que va... eh, durante mucho tiempo se ha vivido un sentido común en el cual las culpas de la razón de la política, ¿no? Yo estuve viendo
en estos días, me aparecieron muchas cosas de ver de Lelutier, por ejemplo, ¿no? De hace 10, 12 años. Y estaban gorilas los tipos, son buenos, pero viste, todo el tiempo está atravesado por esa cosa media Enrique Pinti, ¿no? Que el político es corrupto, el Estado es vago, el político es corrupto, el Estado es vago, el político es corrupto, el Estado es vago, ¿no? Eh, como algo muy difícil como un chiste al que constantemente recurrían, ¿no? Y yo creo que todo eso se gestó durante el fracaso del alfonsinismo y, la, y, la, y durante el menemismo, ¿no? La desconfianza sobre los políticos y sobre la política. Y hizo una base muy fuerte. Y si eso lo combinamos como una especie de cosecha tardía de la dictadura, que es la desconfianza en la política, porque estar en política podías morirte, ¿no? Entonces aparece el miedo ahí. Aparece esta cosa de generaciones como la mía, todavía, y bueno, también otras, pero quiero decir, todavía tienen como reflejos de la dictadura, ¿no? La política es mala, todo lo que se podía, en lo que nos criamos nosotros. Y sin ser por eso gente que apoya la dictadura, ¿no? Y en este sentido aparece ahí esta cosa de que el Estado siempre es el culpable, ¿no? Y las políticas son siempre los culpables. Pero ahora me parece que va a aparecer mucha gente donde se va a quejar. O sea, me fui a Miami, aún sabiendo que podía haber una pandemia, y después me quejo porque no me traen. Obviamente, pero yo estoy seguro que un gran porcentaje de muchos sectores van a entender que apareció el Estado de una manera efectiva, no con un discurso sobre lo que corresponde que sea el Estado, sino con una acción efectiva. Pagó la mitad del sueldo, me trajo Morphy, me atendió, es decir, va a haber un reconocimiento que es casi del cuerpo y de la acción más que del discurso, ¿sí? Es decir, no me importa si el Estado es bueno o malo según los términos que lo pienso o por una cuestión ideológica, sino apareció, estaba ahí, ¿no? Como una especie de cuestión de realidad efectiva, lo que hablaba el peronismo, ¿no? Cuando aparece algo, cuando aparece una acción, es mucho más potente que cualquier... Después, mucha gente frente a esas cosas, bueno, hicieron lo que correspondía y volverá a su esquema, porque lo que siempre somos es una repetición de nuestros esquemas, es decir, no nos cuesta cambiar porque no podemos abandonar quienes somos, nos da miedo dejar, es como matar a alguien, dejar de pensar algo es matar un pedazo, o por lo menos matar a uno que pensaba así. Pero yo creo que la presencia de esta marca va a marcar una pequeña, o que sea una pequeña diferencia. Que no va a traernos el socialismo en Hurlingham para septiembre, ¿no? Pero que va a correr un poco menos de lo que deseamos, pero de una manera que no habíamos imaginado que iba a ocurrir, ¿no? Que es no a partir de la experiencia, eh, digo, sí a partir de la experiencia. Es decir, así como un montón de gente tuvo que dejar de votar, tuvo que tuvo que vivir un gobierno de Macri para no volver a votarlo. Eh, este, Esto va a traer una relación con el Estado distinta. Es decir, tuvo que gobernar Macri para que un montón de gente no sea macrista. O sea, tuvo que pasar por la experiencia, ¿no? Se tuvo que tirar de un balcón. Che, no te tires del balcón porque son 3 metros, te vas a quebrar. No te tires el tipo dice, no, ¿cómo voy a quebrar? No. Y se tuvo que tirar, ¿no? Tuvo que ir a la playa sin protector, ¿no? Como decir, para sentir que el día de mañana lo use, ¿no? Entonces yo creo que esto es una sensación de que apareció otra forma y otra presencia del Estado y del peronismo. O sea, el peronismo se ha mostrado efectivo, ¿sí? Se ha mostrado claro, ha transmitido tranquilidad a muchísima gente. Obviamente un montón de cosas no pueden soportarlo eso, pero
pero apareció. Entonces, también eso, eso va a ser, eso nos va a cambiar a nosotros también en lo que tenemos que hablar, porque sabemos que del otro lado pasó algo con mucha gente que nos va a permitir acercarnos desde los que son adherentes de una discusión de café o de aquellos que son militantes, ¿no? De saber que hay otra manera de donde el Estado con todas las fallas que puede tener y el peronismo con todas las fallas que puede tener se muestra efectivo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta por ahí, digo? ¿Querés? ¿O querés cerrar? No, mira, acá justo Julia hace una pregunta vinculada a si no nos preocupamos demasiado por ese tema de los cacerolazos, si no hay como una sobrereacción, si no estamos demasiado a la defensiva en relación a estas cuestiones. Y ahora también aparece otra de el Estado también está registrando una gran parte de la sociedad que está afuera, pero no por marginalidad ni pobreza, sino por regulación. ¿Sí? Me imagino que vinculado al tema del IFE y demás, digamos, todo un sector que aparece registrado por parte del Estado. Bueno, son de naturaleza distinta. Y contarte, y si querés, nada, hacer un momento de cierre, contarte que volvimos a ser 75, o sea que de los 4 que se Pero, habían ido, hay 3 que volvieron. pero eso los trajeron en micro. En mí, hay, Eso lo, hay 3 que volvieron, así que podés sentir que fue por algún tema de conectividad y esas cosas que se no, cayeron. no, no. Yo lo que decía con respecto a lo de los cacerolazos, primero hay que distinguir los cacerolazos. Es el momento en que no tenemos que ser como Trosco frente al cacerolazo. Es decir, no son todos lo mismo. Los cacerolazos no son lo mismo. O sea, el día que hubo cacerolas por el tema de los presos, no eran cacerolas contra Alberto, y el otro día hubo menos cacerolas. Entonces tendríamos que empezar a hacer una caracterización de cacerolazos contra esto. No siempre son tantos. Sí, obviamente, a veces les damos demasiada importancia porque precisamente provoca el cacerolazo no es nada más que para expresarse, sino que para ponerte nervioso a vos, para deprimirte, para que te enojes, para arrastrarte la marca. Si vos tenés un cacerolazo al lado y te jode, porque tenés un tipo que está tocando la cacerola y diciendo la concha de tu hermana, y gorila de mierda, que fíjate, listo, te atrapó la emoción, ¿viste? Te llevó con el virus. Es decir, tomar distancia emocional de eso, de saber que las cacerolas no son tantas y no se manifiestan de la misma manera según los temas. Y entonces hay una parte de esa, mirá cómo se juntan las dos, ¿viste? Es un momento de realidades. Quizás las cacerolas no son tantas, no son tantos, pero sí son para estar atentos a que están ahí, porque son como el huevo de la serpiente, como, ¿no? ¿Viste? Como saber que tenés que estar atento a que estaba bien Checopar. ¿Es mayoría? No lo es. Pero es un tema, pero está ahí, y se puede propagar eso. Entonces, y el registro de esa realidad, es decir, no nos comamos la realidad de que es el cacerolazo, nada más, porque también uno se refugia en quién es uno, y de hecho también se puede, frente a lo que es el cacerolazo, dice, che, mirá, en Michigan hay un montón de gordos de barba que salen con armas a la calle, y acá tocan la cacerola y bueno, todavía estamos en una etapa que te toca la cacerola desde el anonimato, ¿no? Porque la cacerola trae anonimato, es un ruido que no sabemos de dónde viene. Y los otros son un montón de gordos que van con armas, ¿no? Y después lo que decís vos del registro del Estado con respecto a que los registramos todos, quiénes estamos y quiénes somos, aquellos que por ahí no podían recibir la ayuda porque no tenían una cuenta bancaria, porque no estaban anotados, porque son anónimos y porque seguían viviendo ahí en un circuito en donde la subsistencia no tenía contacto con ninguna regla este, formal, ¿no? Entonces yo decía, hoy podés vos mirar eso también, como para cerrar y decir, che, nosotros también nos damos cuenta, yo salgo a la calle cuando voy a hacer compra y veo el tren y digo, uy, el chabón que vende los trenes, ¿viste? Te avivás de eso, ¿no? El chabón que vende los trenes, ¿dónde está ahora? ¿Qué hace ese tipo?
¿no? El taxista que lo ves con un nylon atrás y decís, el tipo tiene que salir, porque está en pánico, porque tiene que, ¿no? Llevar gente, pero tiene que salir igual. Creo que la desnaturalización de todo eso es lo que también podemos aprovechar en este momento. Así que hay un videíto para cerrar, no sé si lo tenés vos. Sí, sí, ahora Martín lo pasa, Pedro, un agradecimiento enorme para los que no lo saben, también saber que contarles que Pedro es un compañero nuestro, ¿sí? Tiene su programa de radio en la radio UNAUR con Urbania, con Daniel Míguez. Los que lo escuchan habitualmente, sigan disfrutándolo. Los que todavía no lo han hecho, entren a la radio UNAUR y ahí está toda la secuencia de con Urbania, un programa de radio UNAUR que hacen Pedro con Daniel. Bueno, un abrazo grande. Vemos el video y nos despedimos. Dale, nos vemos. Chao, nos vemos. Abrazo grande. Chao, muchas gracias, chicos.